¿Cómo ser imitadores de Cristo? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiere decir que imitar a Cristo no es algo imposible y es algo que todos los cristianos debemos hacer. Entonces, yo quiero mostrarte por la palabra de Dios 8 puntos principales de cómo imitar a Jesús. Número 1, el bautismo. Muchos en nuestros tiempos le han restado la importancia al bautismo, algo que Jesucristo nos enseñó y nos dio ejemplo. Y yo quiero probarte por la palabra de Dios que el bautismo es algo muy importante. Y vamos a ver que Pablo lo hizo y por eso él dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. En Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Pablo lo imitó? Claro que sí. En Hechos 9:18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Quiere decir que Pablo imitó a Jesús en el bautismo. Segundo punto, Jesús en su humanidad fue un hombre de oración y ayuno. En Mateo 4, del 1 al 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, Jesús fue en su humanidad un hombre de oración y ayuno. ¿Lo fue Pablo? Comprobémoslo por la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, 4 al 5 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo era un hombre de oración y ayuno. En esto también imitaba a Jesús. Tercero, Jesús fue poderoso en la palabra. Cuando Jesús fue tentado, siempre respondió por la palabra. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo también fue poderoso en las Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del 9 al 11 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo era también poderoso en las Escrituras. Cuarto punto, en el cual el apóstol Pablo imitó a Jesús. Reprendió al diablo por el poder de la palabra. Jesús siempre lo hizo por el poder de la palabra. Mira, en Mateo capítulo 4, verso 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pablo también lo hizo. En Hechos 16, del 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Así como Jesús reprendió al diablo con la palabra, Pablo también con la palabra, en el nombre de Jesús, reprendió los demonios. El quinto punto: para ser imitadores de Jesús, debemos creer que los ángeles son espíritus ministradores a nuestro favor. Dios nos los ha dado y muchas veces ignoramos esa parte. A Jesús lo sirvieron los ángeles. En Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Pablo tuvo encuentro con ángeles? Veamos lo que sí. En Hechos capítulo 27, del 22 al 25 dice: pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Ese es un punto importante. No ignores que los ángeles están a tu favor. Y para poder ser imitadores de Cristo, debemos creer que Dios los ha puesto a nuestro favor. El sexto punto para ser imitadores de Dios es que Jesús predicó la palabra. Predicó la palabra. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo también predicó la palabra, imitó a Jesús. En Hechos 28, del 30 al 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que tú también debes predicar la palabra de Dios, y al predicar la palabra de Dios es un punto más para imitar a Jesús. El séptimo punto es que Jesús hizo discípulos. Nosotros también debemos de hacer discípulos. Es un mandato de Dios. Jesús lo hizo y Pablo lo hizo. Vamos a verlo por la palabra de Dios. En Mateo 4, 19 al 20 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús hizo discípulos y eso está claro. Pablo lo hizo. En Hechos 17, del 1 al 4, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces Pablo, por donde iba, también iba haciendo discípulos. Eso es imitar a Jesús. Y el último punto que tengo, el punto número 8, pueden haber más, pero he sacado los principales puntos, es que Jesús hizo milagros y nosotros también debemos hacerlo. Es una promesa que Él ha dado a los que le creen. En Mateo capítulo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
¿Pablo lo hizo? Claro que sí. En Hechos 19 del 11 al 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Así que a través de la palabra hemos podido mirar algunos puntos. ¿Cómo podemos imitar nosotros a Jesús? Tú que me estás escuchando, puedes hacerlo. Tú puedes, todos estos puntos que he mencionado los puedes realizar paso a paso, porque no es algo de la noche a la mañana. Tenemos que practicarlo y así vamos a ser seguidores de Cristo y también imitadores de Cristo. Muchas bendiciones.